Trágico, ¿no? ¿Y si te digo que esto le puede pasar a cualquier persona? Hoy, en el canal, ¿cómo salvar una vida con tus propias manos? Vamos a buscar las esferas del dragón. ¡Pa! ¡Pa! La parada cardiorrespiratoria es el responsable del 60% de todas las muertes en el mundo. Pero, ¿qué es una parada cardiorrespiratoria? Es la detención de la respiración y de los latidos del corazón. ¿Y cuáles son las causas? Traumatismo, electrocución, ahogamiento, ¡Maggie llama a Aquaman! estrangulación, asfixia, hipotermia, entre otras. ¿Y qué es el RCP? Significa reanimación cardiopulmonar. Consiste en hacer masajes en el pecho de la víctima para que el corazón bombee sangre hacia los órganos vitales de todo el cuerpo. ¿Sabías que el 80% de los casos se da en ámbitos extrahospitalarios? ¿Qué quiere decir eso? Que puede pasar en tu casa, puede pasar en el club, puede pasar en la escuela, puede pasar en la calle. Así que por eso es muy importante que todos sepamos RCP. Solo una persona de cada 1000 saben RCP. El cerebro puede resistir hasta 4 minutos sin oxígeno. Después de esos 4 minutos los daños son irreversibles. El hacer un buen RCP puede aumentar en un 50% las probabilidades de supervivencia de esa víctima. Che, pero Juli, ¿quién lo puede hacer eso? Absolutamente todas las personas. Sí, todas. Y ahora, a la acción. ¡Pah! Vamos. ¿Cuáles son los pasos a seguir para el RCP? Primero que nada, necesitamos un voluntario. Primer paso, evaluación del área. Debemos tener en cuenta de que todo lo que afectó a la víctima no nos puede afectar a nosotros. En ese caso, de no seguir esta regla, de ser solo una víctima, podemos pasar a llegar a ser 2. Segundo paso, evaluación de la conciencia. Debemos verificar si la persona está consciente o no. Tenemos dos formas de evaluación. Un estímulo auditivo, que por ejemplo podemos llamarlo por su nombre, y el estímulo doloroso, la famosa pinza en el hombro o en el pezón. El tercer paso y uno de los más importantes, el llamado de emergencias. Llamar al asterisco 107, que significa que son emergencias médicas. No tenemos que llamar a la policía porque van a mirar a la persona y van a decir, sí, tuvo una parada cardiorrespiratoria, debemos llamar a una ambulancia. Y estamos perdiendo tiempo. Si no activamos el sistema de emergencias, vamos a estar haciendo masaje por 1 hora, 2 horas, un día entero y nadie va a venir a asistirnos. Y cuarto paso, comenzar con RCP, o sea, el masaje cardíaco. Acá te van algunos consejitos. Primero que nada, debemos colocarnos al costado de la víctima. Luego vamos a colocar el talón de la mano en el centro del pecho de la víctima. 2 dedos arriba del apéndice sifoide del esternón, la última parte del esternón. Colocamos la mano, entrelazamos nuestros dedos y debemos tener la muñeca, el codo y el hombro alineados. Y comenzamos a hacer masaje fuerte sobre el pecho de la víctima, pero la fuerza debe salir desde la cadera. Otro dato importante, no debemos flexionar nuestros codos, el masaje debe ser sobre una superficie rígida y no debemos de sobrepasar nuestra línea de los hombros. Che, pero ¿y cuántas compresiones hay que hacer? Hay que hacer entre 100 y 120 compresiones por minuto. ¿Y con cuánta intensidad? Nosotros tenemos que hacer una fuerza aproximadamente de 5 a 6 centímetros de hundimiento del tórax. ¿Por cuánto tiempo tengo que hacer RCP? Tenemos 3 opciones para lo que es el RCP. La primera es que la persona vuelva con sus signos vitales. La segunda es, si estamos muy cansados, hacer un relevo, o sea que venga otra persona a continuar con el masaje cardíaco. Y la tercera opción es cuando llega la ambulancia y
los efectivos se hacen cargo de la situación. ¿Cómo sigo los pasos para llegar a hacer las 100, 120 compresiones en un minuto? ¡Pah! Para eso tengo unos temones para que te acompañen a vos a hacer un RCP majestuoso. Uno es Staying Alive de los Bee Gees, el que dice Staying Alive, Staying Alive. Sí, canto horrible. Otro tema un poquito más actual es de J Balvin, Ginza, el que dice: si necesitas reggaetón, dale, pa' mí no pare. Es lo que me sé, que le vamos a hacer. ¡Ey! No tengas miedo de romper una costilla. Si se rompe una costilla mientras nosotros hacemos RCP y esa persona vuelve a estar en buenas condiciones, vuelve a estar en vida, esa persona te lo va a agradecer. Va a tener un poco de dolor de costilla, pero no va a estar del otro lado. En cambio, si lamentablemente esa persona fallece y nosotros le rompemos una costilla en el procedimiento de los masajes de RCP, no va a venir a quejarse. Saber RCP es esencial en todos los ciudadanos, porque no sabes cuándo, dónde y a quién le puede llegar a pasar una parada cardiorrespiratoria. Y ahora ya sabes RCP. Espero que nunca tengas que utilizar esta maniobra, pero en caso de ocurrir, ya sabes cómo actuar. ¡Yay! Muchas gracias por ver el video. No te olvides de suscribir, de dejar un me gusta y en la sección de comentarios déjame cualquier duda y si necesitas saber sobre alguna otra temática, no dudes en comentar. Si te interesó el tema de que hablé hoy, no te pierdas el próximo video, en donde voy a estar hablando de RCP en lactantes y en niños. Y esto ha sido todo por hoy. Hagamos un Kamehameha RCPeriano. ¡Oh,